Debido al receso, vamos a reanudar la diligencia de testimonios. En esta oportunidad le corresponde rendir declaración al señor Eiler Martín Ricaurte Abella, biólogo. Por favor, señor Eiler, se pone de pie. Le tomamos se le impone el juramento de rigor. Alza la mano, por favor, mano derecha. Promete decir la verdad dentro de la declaración que va a rendir. Muy bien. Asimismo, se le impone el contenido del artículo 33 de la Constitución, según el cual usted no está obligado a declarar contra sí mismo. Puede tomar asiento. La primera pregunta se la hace el despacho. Es para que usted nos haga el favor y se identifique nombres, apellidos, edad, profesión, toda aquella información que sea relevante para conocerlo a usted, señor Eiler. Prende el micrófono para hablar, lo apaga cuando deja de hablar. Bueno, mi nombre es Eiler Martín Ricaurte, yo soy biólogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Soy candidato a magíster en Ingeniería Ambiental, pertenezco al grupo de investigación en Ingeniería Ambiental y Geomática de la UPTC. Además, soy perito ambiental de la Asociación de Lonjas y Colegios Inmobiliarios. He trabajado en el sector de hidrocarburos ya hace algunos años, de los trabajos destacados, interventorías ambientales con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía. Entonces, pues mi trabajo principal enfocado a este tipo de proyectos que se viene hoy a hablar, ha sido en hacer el seguimiento ambiental a esos proyectos sísmicos. Entonces, verificar que se cumpla la normatividad legal ambiental, que se cumplan los parámetros y evidenciar que pues todas sus medidas de manejo terminen los proyectos saneados y se haga de una buena forma, que sí se puede hacer. ¿Usted trabaja independiente o trabaja al servicio de alguna entidad? En este momento trabajo como independiente. ¿Casado, soltero? ¿Dónde reside? Casado. ¿Reside en qué lugar, por favor? En este momento estoy residiendo en la ciudad de Sogamoso, Boyacá. La dirección, por favor. No la recuerdo, pero pues puedo presentar ahora más adelante. Bueno, apagamos el micrófono, por favor. Le damos el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Interrogue a su testigo, por favor. Sí. Gracias, señor magistrado. Preguntado, informa el despacho si las actividades realizadas en la etapa sísmica dentro de la actividad petrolera afecta o tiene la posibilidad inmediata o inmediata de causar daños en las áreas de drenaje y la calidad hídrica de cuencas, microcuencas y cuerpos de agua, lénticos, lóticos y acuíferos. Bueno, hablamos directamente del proceso sísmico que se realiza. Si no se desarrolla una planificación ambiental estricta y adecuada y un análisis de parámetros, no solo los parámetros que tiene la normatividad colombiana, que es la guía ambiental para prospección sísmica y en la jurisdicción de cada una de las corporaciones autónomas regionales, que no pasa aquí para Boyacá, porque Boyacá, pues la corporación no tiene unos parámetros establecidos ni unos planes de manejo que sean estrictos, sino simplemente se sume a la guía básica de exploración sísmica. Desde que se haga una buena planificación y se goce del principio de precaución, se puede desarrollar un proyecto bien hecho. Pero si no se establecen unas medidas cautelares y unas medidas ambientales, se van a realizar unos impactos ambientales como lo que se está evidenciando en este momento pues en toda lo que es la provincia de Sogamuxi, en donde evidenciamos que nacederos se perdieron, que observamos deslizamientos de tierra, que observamos agrietamientos en las viviendas, que observamos los aljibes, pozos profundos, jagüeyes que llaman inmediatamente esos afloramientos de agua naturales que se han dado por miles y por cientos de años procedentes de procesos dinámicos de la biodiversidad y de procesos ecológicos, tienden a perderse por la actividad que se desarrolla, que pues son unos microsísmos en el momento que se hace la detonación de las cargas en la etapa de registro de la sísmica. Entonces, pues como no
O sea, uno evalúa el resultado, ¿qué sucedió? O sea, ¿por qué se puede dar un juicio de que no hubo una buena planificación ambiental donde ya se ha realizado la sísmica aquí en la provincia de Sogamuxi? Porque los resultados lo demuestran. Acercamos el micrófono un poquito más, por favor. Porque los resultados son evidentes, entonces ahí vemos, falta ver simplemente entrar a internet y ver YouTube y ver las entrevistas de todos los campesinos que hay en las provincias de Tasco, en Firavitoa, en toda el área donde ha pasado la empresa contratista CGL, la cantidad de quejas que hay, los deslizamientos, ir a los sitios, es evidente la falta de planificación que se desarrolló en este proceso sísmico. Además hay que pues ver también que aparte de la responsabilidad de la contratista y la operadora que pues son los principales entes aquí que causaron esa intervención antrópica, pues también la Corporación Autónoma Regional como que no se preparó y no tuvo las herramientas para tener una exigencia un poco más específica. Y por eso, para responder técnicamente, sí se realizó un impacto ambiental en los sistemas lénticos y lóticos. Hay un cambio hidrogeológico. No hubo el principio de precaución que nos habla la Constitución Política en su artículo 2 y 6. Entonces no se mantuvo, y por eso hoy vemos un cambio en la dinámica del paisaje que se va a ir agravando en cada momento, y pues los resultados que se empiezan a ver en este preciso instante, en donde hay unos deslizamientos, y eso que estamos pasando por una temporada de sequía que pues no son tan graves. Ahora se van a empezar a evidenciar unos deslizamientos en cuña después de que haya una sobrecarga hídrica en esas zonas, porque al cambiar la dinámica hídrica de esos suelos, no va a haber los mismos sistemas de reintroducción o de recarga a esos sistemas subterráneos, de reservas subterráneas que tienen esos ecosistemas y esas regiones. Preguntado. Informa el despacho si las actividades que se ejecutan en la etapa sísmica de las actividades petroleras alteran o pueden alterar la estructura material de cordilleras, praderas, valles y humedales. Bueno, pues es muy relacionado a la pregunta anterior. La alteración es evidente, hay unos deslizamientos en masa, producto de ese registro que se realizó, producto de esas detonaciones, de esas cargas. Vuelvo e insisto, no se desarrolló una buena mitigación ambiental, pues por el resultado se puede juzgar de que no se hicieron ensayos de prefactibilidad para evidenciar en esas zonas, y se ha identificado que en varias áreas se hizo detonaciones en pendientes mayores a 45 grados, que esto lo prohíbe la guía de prospección sísmica que tiene la Nación. Preguntado. Informa el despacho si las actividades propias de la explotación petrolera en lo relativo a perforación de pozos para inyección de aguas para su extracción en la utilización necesaria de sus fines industriales causan o tienen la potencialidad de filtración, profundización de las aguas que conforman el caudal del lago de Tota. Bueno, aquí ya hablamos directamente de pozos de reinyección. Ese ya pues se nos sale un poquito de la parte de prospección sísmica, ya es para producción. Normalmente cuando se extraen los hidrocarburos vienen asociados a cualquier cantidad de agua, pero no es una agua que nosotros podamos utilizar, ni es un agua de tipo industrial, se llama aguas de formación. Ese tipo de aguas contiene una gran cantidad de hidrocarburos poliaromáticos, además que tiene alto contenido de sales, es una agua tóxica prácticamente. Entonces, ¿qué se hace con esa agua? Pues en el país se ha tenido una serie de experiencias supremamente negativas, porque inicialmente se hacía riego de aguas, luego la ganadería empezó a morir, el ganado se vio afectado, los pastos, se desarrollaba un gran impacto ambiental al hacer ese rocío de agua. En algunos sitios, en Casanare y Meta y los departamentos que tienen varios años que han desarrollado actividad petrolera, hay unos permisos de vertimiento luego de pasar por unas plantas de tratamiento, y se ha visto muy afectados los cuerpos hídricos.
pues, poblaciones donde eran pesqueras, inmediatamente ya eso se ha perdido el recurso, y directamente a la reinyección, que es otro método, que es el que comentan acá. Ese método de reinyección, pues el inconveniente es que al hacer lo mismo que sucede, al hacer las perforaciones para hacer la explotación de hidrocarburos, puede romper y puede transformar las capas geológicas. Entonces resulta que esos afloramientos de agua subterránea, ese recurso que hay ahí, eso no se dio de un día a la mañana, eso es característico por miles de años, por la misma biodiversidad, por los bosques que habían. Entonces zonas de recarga, eso permitió que se hicieran unas vetas a través de la tierra y ahí se almacena esa agua. Por contrapresión vemos los afloramientos en diferentes áreas, o en zonas más bajas o en zonas más altas, por contrapresión de esas áreas. Esos afloramientos y esa dinámica hidrogeológica, pues imagínense, si yo tengo si se tiene una reserva hídrica y se mete un taladro de tantas pulgadas, pues sí puede tener un efecto supremamente negativo en el cambio de ese recurso. El recurso no se va a destruir, se va a profundizar, se va a cambiar, va a cambiar el sitio donde se encuentre, y al cambiar, pues si hay un bosque, si hay unos afloramientos de agua que se sostenían de esas reservas hídricas, pues inmediatamente va a cambiar también la biorregión y la formación del paisaje. Normalmente en sitios donde se han presentado bastante actividad petrolera y donde ha habido ya varias sísmicas y proceso petrolero, se evidencia un cambio en la dinámica del paisaje y un cambio en la dinámica hidrogeológica, donde los pastos ya no tienen la misma productividad, donde los ecosistemas tienen una variación supremamente alta. Informe del despacho. ¿Cuál es el impacto ambiental de la sísmica en los minifundios y qué costumbres, qué reglas se deben observar para no afectar la pequeña propiedad rural? Bueno, eso es bien importante, y desde cuando se hicieron los primeros acercamientos aquí en Boyacá de la sísmica y que se estaba socializando los proyectos, me hicieron la invitación a una socialización que había en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Sogamoso. Allá hacían la misma pregunta y había personal de CGL y de la empresa contratista que iba a hacer la sísmica. Entonces se informaba se les informaba a ellos que si habían hecho el levantamiento de la información geográfica ya, cuántos minifundios estaban constituidos, cómo estaba conformado cada minifundio y cómo se iba a ver afectado. Ellos incluso se les hizo la solicitud de esa información y en el momento no la anexaron para traslaparla en programas ofimáticos y ver esas características. El daño ambiental que se le hace a los minifundios y las características, pues tenemos que remitirnos primero qué es un minifundio. Un minifundio es una área donde se tiene el pozo profundo, el aljibe, donde se depositan donde se tienen pozos sépticos, es una pequeña área territorial donde se desarrolla una comunidad o una familia o varias familias. Esta población de Tsugamuxi, esta área del Tsugamuxi, está compuesta de cualquier cantidad de minifundios. Entonces, para esos sitios donde habitan esas familias, tienen unos parámetros ambientales. La guía ambiental parasísmica, que he comentado varias veces, ella nos da una serie de parámetros, por ejemplo, para pozos profundos, para aljibes, para jagüeyes, para afloramientos de agua, para nacimientos, y ellos deben cumplirlos. Sin embargo, también nos dice que la empresa operadora es la responsable de hacer el estudio y el plan de manejo ambiental para verificar que esas áreas y esos parámetros sean los que en realidad se requiere, o en determinado caso aumentarlo. Estos minifundios se han visto afectados, pues como se ha visto directamente en el área y como se ha entrevistado a varias personas que viven en los sitios donde se realizó el proyecto, pues cambiaron los aljibes de 6, 7 metros, donde a través del tiempo habían vivido gente que lleva 30, 40 años viviendo ahí, y ellos de un momento a otro después de la sísmica se perdió el agua, precisamente por lo que les comentaba.
el agua, ese recurso, después de las detonaciones, va a cambiar o se va a ir por las grietas que ha dejado las detonaciones de esas explosiones de Cisne, en su caso. Preguntado, conforme a la respuesta anterior, informe en el despacho, de acuerdo a su experiencia, si la guía ambiental parasísmica se ha implementado acordemente en el Valle de Sogamuxi, actualmente por las empresas que están allí operando. Bueno, cabe destacar que pues esa guía básica ambiental es un elemento que fue formulado principalmente para sísmicas 2D. Eso está desde el 97. Ahora pues se está implementando sísmicas 3D, incluso 4D, que tienen otro sistema y que pues les explico de pronto para las personas que no han participado en este proceso. Las sísmicas 2D son unas líneas. Entonces se trazan unas líneas de interés donde se colocan pozos geófonos. Esos pozos tienen unas características según, dependiendo los ensayos de prefactibilidad, de 8 a 20 metros, y también se les coloca una carga de acuerdo a las características geológicas y las ondas que requieran. Entonces también hay unos parámetros para esas cargas. Entonces, pues viendo esos ensayos de prefactibilidad que no se ven desarrollados, no hay unos parámetros establecidos por Corpo Boyacá, la Corporación Autónoma Regional para Boyacá, y pues los resultados que evidencian, como fallas en los acuíferos, como vencimiento de varias viviendas donde se han desarrollado los proyectos, donde se han realizado detonaciones y perforaciones a más de pendiente de 45 grados, donde se rompió el límite de realización del proyecto sísmico, que son lo máximo que se permite a trabajar 2.800 metros sobre el nivel del mar, y todas esas cosas pues demuestran que no se ha cumplido con las guías básicas ambientales propuestas, ni se ha desarrollado un buen procesamiento no se ha desarrollado, ni la contratista ni la operadora con su interventoría realizó una buena verificación de la parte ambiental, de las medidas de manejo ambiental. Preguntado. Informa el despacho si al bombardear con el Indugel y ejecutar las tareas correspondientes a la etapa sísmica del proyecto, como consecuencia de esto se produce o no liberación de gases y residuos tóxicos, y de producirse, si estos causan o tienen la potencialidad de producir contaminación y efectos perjudiciales en el ambiente, la naturaleza y la comunidad. Bueno, normalmente los estudios que hay dicen que el Indugel es un material biodegradable. En determinados casos, por la experiencia que tengo, donde los pozos no quedan bien tapados, hacen una explosión y salen muchas partículas. O sea, estos pozos normalmente, se realizan los pozos, se cargan de acuerdo a los ensayos de prefactibilidad con las cargas que se tengan para hacer esas detonaciones, y se tapan. Y ahí ya vamos, por ejemplo, la guía básica de exploración sísmica no dice con qué material se debe tapar, simplemente que se tapa con el material que sacaron del mismo pozo. Ya entidades como Cormacarena o Corporinoquia exigen triturado de media pulgada para no permitir que pase estas características, por ejemplo, que los pozos se soplen, que es el nombramiento que le da. Entonces, cuando hacen la detonación, el pozo queda mal tapado y estalla no hacia la parte de abajo a tomar las ondas, sino estalla hacia arriba. Entonces, todo ese Indugel sale, y por la experiencia que tiene unos olor. El Indugel tiene un olor después de que se detona supremamente fuerte. Hay quejas en Casanare, en proyectos en donde he estado, que el ganado tiene problemas cuando consumen este Indugel que queda en esas áreas. Pero el principal impacto no es la contaminación ni de gases ni de aguas de este Indugel. El principal problema y el impacto negativo que se da es el cambio hidrogeológico por la detonación, el cambio de las características de esos suelos. Pues imagínense en una formación, un bosque que ha durado 5.000 años, 4.000 años, haciendo todas las formaciones de recarga y todas las vetas y pequeños conductos y
las raíces de los árboles donde se pudren y zonas de recarga, y de un momento a otro se le colocan una serie de detonaciones alrededor a 8, 10, 15 metros y se le coloca un explosivo, pues ¿qué va a pasar con toda esa serie de conductos? ¿Qué va a pasar con la flora y la fauna que se sostenía de esos cuerpos hídricos? Pues inmediatamente tiene que haber una variación gigante. Entonces ahí es donde se ve que los bosques empiezan a amarillentar las hojas, que empiezan acá a afectarle hongos, bacterias, y empieza a haber un cambio en la dinámica del paisaje grandísimo. Gracias. Preguntado. Informa el despacho si por los trabajos que son propios de la etapa sísmica puede o no darse como consecuencia el secamiento de la tierra, pérdida o dispersión de los elementos que la integran, y si esto incide en la ineptitud en la producción de pastos y cultivos necesarios para el sostenimiento de la alimentación de los seres humanos. Bueno, esto es muy similar a las respuestas que he dado. El impacto principal es el cambio en la dinámica hídrica, los desplazamientos en masa de las cordilleras, donde se ha hecho sísmica superior a 45 grados, y en donde no es superior, pero que las condiciones geológicas son de inestabilidad, que esas zonas tienen también un manejo especial, o se deben hacer los pozos más profundos y con menos carga, o no se deben hacer. Entonces, sí hemos evidenciado un cambio en la dinámica hídrica en estas áreas. La sísmica presenta una gran afectación. Lo que hablábamos en algunos foros en Casanare y en Meta, no se le puede echar toda la culpa a la sísmica, porque es que pues también a veces hay una serie de factores de intervención antrópica que causan cambio de los afloramientos de agua, pero pues en estos casos son evidentes, donde inmediatamente se dieron las perforaciones y si no se respetaron las distancias a los parámetros ambientales, no se hicieron los estudios, inmediatamente se ve pues secamiento de aljibes, se bajan las represas, se bajan los lagos, se bajan los esteros morichales, pues después de este tipo de detonaciones. Simplificando, el principal impacto del proceso sísmico, de la detonación, es el cambio de la dinámica hídrica, el cual da un efecto negativo sobre el paisaje. Entonces, prácticamente todos esos bosques y toda la flora y la fauna vive amortizada de los requerimientos hídricos, y si pues van a cambiar de forma de posición, pues se ven totalmente relacionados. Gracias. Preguntado. Informa el despacho si las acciones que se realizan en la etapa sísmica de la actividad petrolera puede o no generar conflictos sociales en lo que corresponde al aprovechamiento de los recursos naturales. Bueno, esto es bien importante, y la guía básica de prospección sísmica también es muy clara. Uno de los primeros pasos es llegar a la comunidad, socializar los proyectos. No se puede entrar, como lo manifiestan varias personas afectadas en sus entrevistas, entrar con mentiras. No se le puede decir cosas que no son. Y eso, pues, según lo que comenta y lo que muestra la gente en sus entrevistas, las cuales varias de ellas están montadas en un canal gratuito de YouTube sobre Tasco y Firavitoa y todas esas áreas, pues a ellos les dijeron una cosa totalmente diferente, y como aquí Boyacá es muy nuevo en este tipo de procesos, pues son novatos. Entonces decían, pero ¿cómo así si me dijeron que simplemente iba a pasar un cable y todo eso? Cuando detonaron, mire cómo quedó mi casa, mire el aljibe que estaba funcionando ya no tiene afloración de agua, y ahora me están ofreciendo un bulto de cemento 100.000 pesos. Entonces pues es una serie de características que es muy negativas, porque no se le ha dicho la verdad y los posibles impactos ambientales, que también los menciona la guía básica. La guía básica dice, mire, posiblemente se va a presentar esto, mitíguenlo, hagan el estudio de impacto ambiental, verifiquen, hagan una zonificación, dónde se puede hacer sísmica, dónde no, y socialícenlo con la comunidad. Esto es evidente que no se ha hecho. Hay varias versiones de comunidad afectada de que no les dijeron, de que entraron engañados, de que no les dieron los permisos, que de un momento a otro vieron fue todo entarjetado por donde iban las ristras y donde ya entraron a perforar o entraban con los minivibros.
Entonces, pues es muy complejo y pues parte de que no se haya desarrollado ese proceso social como se debe, es que pues hoy estoy invitado a compartir este gran espacio con todos ustedes. Preguntado. Informa el despacho. Preguntado. Informa el despacho si los trabajos que se ejecutan en la etapa sísmica y petrolera pueden o no dar ocasión a migraciones y desplazamientos del lugar donde se ejecutan las obras a otras regiones o a grandes ciudades. Bueno, ahí nos hablan de desplazamiento. El desplazamiento puede ser bueno, la pregunta está un poco abierta, ¿no? Porque puede ser un desplazamiento de fauna, que normalmente eso se evidencia cuando se hacen las detonaciones, la fauna silvestre que hay tiende a... Perdón. Y hemos de entender que las preguntas deben ser referidas a la ciencia del dicho del testigo, que es biólogo. Entonces, refiérase concretamente o en principio al fenómeno sobre las especies nativas. Sabemos que esta área es rica en reptiles, conocemos que pues esta área del Valle Sugamuxi es rica en reptiles, rica en aves, se encuentran algunos mamíferos que tienen unas características dentro del paisaje supremamente importantes para su conservación. Cuando se realizan las detonaciones, pues hay una migración de aves, los mamíferos que alcanzan a emigrar y algunos reptiles, hablando de la biodiversidad. Este aspecto se logra mitigar, es mitigable cuando se colocan unas barreras sonoras o cuando se hacen los ensayos de prefactibilidad para colocar la carga que es vital, que no o sea, que no simplemente se colocaron 3 kilogramos, 4 kilogramos, 5 kilogramos porque necesitan una onda fuerte, sino simplemente, o sea, se hacen los ensayos de prefactibilidad lo que debe ser y se dejan tapados con los materiales que pues estas compañías ya conocen. Desplazamiento y migración de comunidades humanas. Pues normalmente cuando hay sísmica se ven grandes problemas sociales, ¿no? Que llegan las camionetas de otras áreas, de otros sitios, que llegan los trabajadores especializados de otras regiones del país, y pues todos sabemos que el desarrollo del proceso petrolero y de toda la actividad petrolera tiene un impacto social supremamente grande por la necesidad de bienes y servicios, por la llegada a pueblos pequeños que no están preparados para pues, todo esto que conlleva el desarrollo personal. Preguntado. Informa el despacho si los trabajos que se ejecutan en la etapa sísmica y petrolera pueden presentar enfermedades y epidemias que afecten a la vida silvestre y a la vida humana. Bueno, en cuanto a enfermedades, que esté documentado y que se haya hecho el rigor científico, pues no se ha identificado, pues no tengo el conocimiento que haya de pronto un virus que vaya liado a la exploración científica o bacterias o algo por el estilo. Lo que sí es, por ejemplo, los casos que se ha presentado en Casanare y en parte del Meta, en donde precisamente la Contraloría y la Procuraduría el día de ayer emitió un concepto de los principales responsables que se generaban por esa sequía. Y eso sí genera, o sea, eso al perderse la dinámica hídrica y al hacer una alteración del paisaje, sí va a generar unos problemas de salud humana por la misma descomposición de organismos y la pérdida del paisaje. Preguntado. Informa el despacho si las actividades propias del desarrollo sísmico en correlato son o no susceptibles de deteriorar al hombre en su esencia y en su psiquis, ante la posibilidad de ver transformado su territorio, sus actividades y costumbres tradicionales. Bueno, pues nuestra ecorregión principalmente Objeta el apoderado o el demandado. Sí, yo quisiera primero, si puede repetirnos despaciosamente la pregunta, porque creo que eso sí escapa completamente la experticia del testigo, y entonces eso pues
Es una pregunta que escapa a su conocimiento y probablemente de todos los que estamos acá, y además los mismos hechos de la demanda. Al lugar la objeción. Por favor, que las preguntas se refieran a la ciencia del conocimiento del dicho del testigo. Él es biólogo y ha sido llamado a declarar precisamente en razón de sus conocimientos especiales en esa materia. Pregunta. Informa el despacho si la actual actividad sísmica que se viene desarrollando en el Valle de Sogamuxi, las barras de Indugel que se usan son, la cantidad es la correcta o existe excesos. Pregunta, se rechaza la pregunta nuevamente por la misma razón. Quien puede hablar de explosivos es un técnico de explosivos, no un biólogo. Entonces, por favor, apoderado, ajuste su cuestionario, repito, a la ciencia del dicho y al conocimiento del testigo. Último llamado en ese sentido, si no clausuro su interrogatorio y seguimos con la parte demandada. Perfecto, honorable magistrado, le pido disculpas. Preguntado. Para finalizar, señor biólogo, sírvase el informar al despacho sobre los efectos ambientales de los microsismos y que actualmente se vean reflejados en el Valle de Sogamuxi. Muchas gracias. Bueno, esos microsísmicos se dan por la detonación del Indugel. De acuerdo a las cargas que se realice la detonación y a las características y a los parámetros, a la distancia de metros que se dé entre pozos, esos microsismos, por lo general las afectaciones que tienen es rompimiento de los cuerpos hídricos subterráneos, cambio de la dinámica hídrica, y en las viviendas, donde hay viviendas que no tienen las características de resistencia, pueden presentar unas averías gigantes, no solo en las viviendas, sino en barreras de concreto, puentes, en toda la infraestructura vial, infraestructura de desarrollo de las comunidades. No más preguntas, muchas gracias. Muy bien, le damos el uso de la palabra al apoderado de la empresa Morel & Pron y seguidamente, si a bien lo tiene, al municipio de Firavito. No sé cómo decirle biólogo, nunca he hablado biólogo, leo el testigo. ¿Biólogo? Bueno, biólogo Ricaurte. Yo quisiera saber si usted conoce el expediente de seguimiento y control que existe en Corpoboyacá respecto de de la sísmica que se realizó, ya terminó hace más de un año. Contestó. El expediente que tiene Corpoboyacá no lo conozco. Biólogo Ricaurte, ¿conoce usted los informes sobre los resultados de las actividades sísmicas y el impacto que se ha podido causar en el medio ambiente aquí de los lugares donde se ejecutaron las actividades de sísmica? Contestó. Bueno, la pregunta es muy generalizada. Me dice los informes, pero ¿informes de quién? ¿De la comunidad? Los informes de las actividades que hizo la compañía, y son de la compañía que, de acuerdo a su conocimiento, experticia, sabe que tiene que estar informando a la autoridad de las distintas actividades que va desarrollando, dónde, cómo, los resultados, lo que encontró, ese tipo de informes. Eso es lo que me refiero. No, los informes que ha presentado la compañía a los diferentes órganos no lo conozco. Identifico directamente el impacto ambiental que se ha desarrollado en el sitio, in situ. Ha manifestado usted en varias ocasiones
que en YouTube y en páginas sociales pues ha leído y ha escuchado usted acerca de quejas de la comunidad. ¿Ha hecho usted algún tipo de análisis o estudio para ver si efectivamente eso ocurrió donde se realizó el proyecto de sísmica aquí respecto de las, digamos, experiencia, conocimientos que usted tiene, impacto sobre la fauna, impacto sobre la flora, que venga el resultado de eso que ha dicho la comunidad? Contestó. Se ha hecho la verificación en el área, se ha evidenciado y se ha tomado pues con el colectivo ambiental de Sogamoso, con ellos se ha estado verificando el sitio donde desarrollaron las detonaciones y es súper evidente. Por ejemplo, donde se desarrollaron a más de 45 grados, donde se desarrollaron en zonas inestables, hay afloramientos en masa de esos terrenos. Mi pregunta va, sí, entiendo que ustedes pues, que realizó las visitas, hicieron los análisis, pero hicieron algún tipo de estudio, reporte, informe que se haya entregado a alguna autoridad, porque es que la doctora que estuve testigo anteriormente nos manifestó que sí se había hecho algún informe o reporte, pero no nos quedó claro si lo habían entregado o no entregado, con el ánimo de que se entregara aquí al tribunal si se hizo algún tipo de estudio de esa naturaleza. Antes de que conteste testigo, sí mencionó un informe y se comprometió a llegarlo al despacho. En lo que a mí respecta, no he realizado ningún informe. A mí me citó el colectivo ambiental, primero para pues que los acompañara en la socialización cuando se hizo la primera conferencia, que pues fueron miembros, creo que la operadora no estuvieron, pero sí estuvo alguien creo que era como el director social de CGL, el cual se le manifestaba pues los conocimientos y la experiencia de varios procesos sísmicos que se desarrollaran, y pues se les pedía que pues se tomaran todas las herramientas y lo pertinente para que pues todo el proceso se desarrollara en buena manera y se hiciera exclusivamente donde se podía realizar. Después de esto no se ha desarrollado estudios como tales, estudios precisos, sino yo no los he realizado. Preguntado, en numerosas de sus respuestas usted manifestó la existencia de un cambio hidrobiológico que había ocurrido en la zona. ¿Usted nos puede contar en qué consistió ese cambio, si existían unos estudios de la fauna, la flora, las aguas con anterioridad y después de realizar la sísmica para efecto de establecer en qué consistió el cambio? Contestó. Bueno, para esos cambios hay una serie de bioindicadores. Esos bioindicadores son, o sea, no se puede negar. Por ejemplo, que un aljibe, que una familia se sostenía y que llevaba 30, 50 años sosteniéndose del recurso hídrico de unos aljibes, y después de que se realizó determinada actividad, los afloramientos de agua se perdieron o los nacimientos de agua cambiaron su función. Esto inmediatamente presenta un cambio en la dinámica hídrica. Quiere decir que los conductos, que las contrapresiones que existían ahí para que esos afloramientos de agua se dieran, se realiza un cambio. Entonces, pues esos cambios, por la experiencia que tengo precisamente en el área de procesos sísmicos y por la formación que tengo, sé que inmediatamente hay un cambio en la dinámica hídrica, hidrogeológica de la zona. Ese cambio que de su experiencia usted considera que existió por esos informes, ¿cómo afectó la fauna y los bosques de la región? Contestó. Usted en una de sus preguntas nos dijo que eso afectaba las raíces, los bosques y los animales. La pregunta concreta es cómo afecta, ¿cierto? ¿Qué afectó? ¿Qué afectó? No cómo afectó, porque usted ya nos dijo cómo afectó, sino qué afectó. Porque usted dijo que existe un cambio hidrológico y con el cambio hidrológico se afectaba la fauna y la flora. Entonces yo quiero saber en qué se afectó la fauna y la flora exactamente. Bueno, al realizar las detonaciones y el cambio hídrico, pues inmediatamente los suelos que tienen pendientes no tienen la capacidad de hacer las recargas, hacer recarga hídrica o mantener ese recurso hídrico, y tiende a desplazarse. Como producto de esos desplazamientos es evidente esos afloramientos de masa de las pendientes mayores a 45 grados y zonas inestables donde se perforar. Por favor, testigo, conteste la pregunta, es decir, el apoderado
le interroga sobre el cambio que se produjo en lo que tiene que ver con las especies nativas que están en ese lugar a raíz de las detonaciones y de las actividades que realizó la empresa demandada. Bueno, principalmente en todo tipo de proceso se ve un cambio, una migración de aves, migración de pequeños mamíferos y reptiles en esas zonas, pero relacionado con lo que les comentaba anteriormente, con la pérdida del con el cambio del recurso hídrico, porque pues lo que realiza ese recurso es que cambia de estado, pasa a otras áreas, se pierden los recursos con los que se mantienen estos organismos. ¿Cómo se evidencia? Pues nosotros si observamos donde había una cordillera o hay unas zonas donde se mantenía estable y donde había pastos y donde pues se presentan recursos para diferentes organismos y hay un deslizamiento donde pues simplemente se ven suelos expuestos y erosión, pues inmediatamente, o sea, es evidente que se pierde el recurso para el sostenimiento y la dinámica normal de ese ecosistema. ¿Usted puede precisar al despacho qué especies nativas se hallan en ese lugar? Bueno, ahí ya iríamos a inventarios que se han realizado exactamente en el sitio. Yo no he hecho inventarios en el área, sino pues simplemente son los registros que se tienen en el altiplano cundiboyacense de registros que hay. Es más, creo que no sé ni siquiera si el Instituto Alexander von Humboldt haya realizado inventarios específicos, porque por lo general lo que se hace para los análisis de biodiversidad y abundancia se toman trasectos en varias partes del departamento, en varias partes del área de interés y se hacen ese levantamiento de inventarios, pero que aquí se haga un estudio específico de esta área donde se va a desarrollar cuántos animales habían, qué especies, no se ha hecho en esa área. Normalmente cuando se realizan los planes de manejo ambiental, las personas que van a intervenir esa área son los que tienen que desarrollar los estudios y ellos mismos verificar al final qué cambios se dieron y hacer la respectiva información. Lo que es evidente es la pérdida del recurso en cuanto a disponibilidad de alimento y disponibilidad del hábitat. Si se pierde el hábitat, si se pierde el recurso, pues inmediatamente va a haber un desplazamiento de fauna específica. Usted se refiere a su experiencia en otro lugar de la geografía colombiana. A propósito de este tema, ¿puede contarnos algo de los impactos en lo que tiene que ver sobre la fauna y la flora nativa? Sí, claro que sí, pues varios procesos. Uno de los principales aspectos, por ejemplo, hace un tiempito, no muy lejano, estuve haciendo la interventoría ambiental para Llanos 32 por parte de Corporinoquia, y pues el impacto principal que se evidenciaba allí son los desplazamientos, los pozos soplados cuando se soplan, el ganado cae en esas áreas, los pequeños mamíferos, las aves se ven desplazadas, cuando se hacen perforación de pozos y los pozos no son viables, esos pozos normalmente se neutralizan con alto contenido de sales y cemento y triturado para que pues las cargas queden inactivas. Esto tiene o sea, se hace una introducción a la dinámica hídrica, hidrobiológica, entonces tiene variaciones de los compuestos de los diferentes organismos que se desarrollan en esos hábitats. Entonces, eso es como lo principal. Continúe, apoderado, interrogando al testigo. Preguntado, de una de sus respuestas que usted acaba de dar, por la duda que me causa, usted puede como informarnos e ilustrarnos de qué diámetro son los huecos que se hacen para efectos de las detonaciones en la tierra. ¿Qué huecos? ¿Qué diámetro tienen esos huecos? ¿Sabe? Claro que sí, como le dije anteriormente, pues he estado en varios procesos. Más o menos tienen de 5 a 10 centímetros, dependiendo de las características y herramientas con las que cuenta la empresa. ¿Qué sucede? Lo que les comentaba hace un momento, cuando los pozos se soplan,
O sea, se soplan, se llama cuando quedan mal tacados. Cuando quedan mal tacados es, normalmente se hace la perforación dependiendo del método de perforación, si es con taladril o si es con taladros manuales o si es con sistemas neumáticos. Se hacen esas perforaciones, se coloca las cargas, se coloca el cableado y cuando hacen las detonaciones, que pasa registro y hace las detonaciones, si los pozos quedan mal tapados, o sea, se les coloca mal una tapa, ellos se van a soplar y van a causar, o sea, en cambio de hacer la detonación y la onda bajar, sube y hace más o menos, se abre de esta forma. Entonces eso se ve en unos grandes cráteres y eso presenta un impacto supremamente gigante porque eso se debe remediar con triturado de media y con un seguimiento durante un periodo más largo que la restauración de los pozos normales. Gracias. Usted sabe, por sus estudios y por la experiencia y seguimiento que tiene de haber trabajado en la Corporinoquia, si las empresas de sísmica y las compañías operadoras, cuando eso ocurre, están obligadas a hacer la remediación de esos pozos que se soplan, contestó. Claro que sí. La responsabilidad recae principalmente sobre la operadora y sobre la contratista. De hecho, pues uno de mis trabajos en esos procesos es verificar que esos pozos soplados se les haga una muy buena restauración, porque pues no solo para la fauna silvestre y para la ganadería corre un riesgo, sino también para las personas que habitan y se desplazan en estas áreas, y dependiendo esas condiciones. Otra característica fundamental y que pues tristemente no se ha visto aquí en Boyacá, y esperemos que pues pese a todos estos experimentos y a estas experiencias que se han venido dando, es que no hay un seguimiento ambiental por parte de la corporación en el sitio. O sea, no hay una interventoría donde la corporación designe 4 o 5 personas, 3 personas a hacerle seguimiento. Entonces simplemente la empresa contratista, como en estas áreas, que pues no es mi culpa porque pues si a mí no me piden esos requerimientos, pues no, simplemente pues no se van a hacer. La empresa contratista pues desarrolla y la interventoría tiene la operadora tiene su interventoría, el cual desarrolla su proyecto, pero pues no hay una estricta vigilancia del proceso que se esté desarrollando. De las visitas que usted realizó aquí en el área donde se adelantó la campaña sísmica, el proyecto sísmico, ¿usted encontró algunos de estos pues huecos o pozos soplados que no hubieran sido restaurados? No, concretamente, pozos soplados no encontré. Lo principal que se evidenció fue deslizamientos y cambios de la cobertura vegetal. Para los casos de deslizamientos y partiendo de un supuesto que fuera causado por las explosiones, digámoslo así, no las explosiones sino las detonaciones. La misma pregunta le quiero hacer, las compañías exploradoras y la compañía que hizo la sísmica está obligada, de acuerdo a las disposiciones, a realizar las restauraciones, es decir, usted que ha hecho seguimiento y control, ¿nos puede ilustrar sobre eso? Yo objeto la pregunta porque pues creo que eso tiene que ver con un asunto evidentemente legal y que sería el resorte de las autoridades competentes indicarlo. Entonces, por favor, apoderado, la pregunta siguiente. Una de las diferencias que usted creo haber entendido, realzó en sus respuestas, fue las diferencias que existían en el proyecto entre Casanare, Meta y lo que era acá, porque esta zona, digamos, es una zona de minifundio. La presencia de personas, las actividades agrícolas que usted nos decía que desarrollaban en eso, ¿implica un desplazamiento, un movimiento de la fauna o la fauna se mantiene pues en donde se desarrolla ese tipo de actividades de minifundio? Contestó. Bueno, la pregunta va dirigida estrictamente a qué hace la fauna, si la fauna se ve afectada con el desarrollo del minifundio, pues todas las actividades antrópicas van a generar un impacto ambiental, o sea, partamos de ahí. O sea, todas las actividades que se desarrollan, que si se tiene ganadería, que se siembra cultivos, tiene una afectación. Y si esa afectación la sumamos a actividades de tipo industrial, como precisamente en este momento la exploración de hidrocarburos, pues el impacto ambiental y el desplazamiento y la afectación sobre ese recurso faunístico pues va a ser mayor.
y pues teniendo en cuenta de que si no se tienen las medidas y las medidas ambientales pertinentes, pues la afectación cada vez va a ser más fuerte. También en dos o tres de sus respuestas usted se refirió a la socialización del proyecto de sísmica y cómo se debe hacer la socialización del proyecto de sísmica. ¿Usted conoce las actas de socialización en las distintas municipalidades, en las distintas veredas que se adelantó para el proyecto o no las conoce? Directamente las actas como tal no se conoce, o sea, la identificación mía es la entrevista y la charla, la socialización con varias personas que se vieron afectadas, en las cuales ellos manifiestan en varias oportunidades en que pues desconocían el proceso, que no se hizo claridad, de que entraron sin permiso a las áreas, que les dijeron que iban a hacer una cosa y resultaron haciendo otras, que pese a las afectaciones que se desarrollan, por ejemplo agrietamientos en viviendas, a los aljibes, a los nacimientos que cambiaron de caudales y todo esto que se ha mencionado anteriormente, que nadie les explicó que podían correr ese riesgo, que se presentara ese tipo de actividades. Una última pregunta. Usted menciona también en dos de sus respuestas, y ahorita lo vuelvo a decir, que con las detonaciones del Cis Miguel se causan fracturas, eso es lo que le entendí, fracturas en la tierra, se fractura la tierra por dentro, se causan grietas, usted utilizó la palabra grietas, se agrieta la tierra, o sea, se fractura. Lo que entiendo yo es que usted está diciendo que con esas detonaciones se causan esas grietas que viajan y se va agrietando la tierra por dentro y por ahí es que se va el agua. ¿Eso es lo que usted dijo o lo entendí? Para claridad nomás, eso es solo para claridad. Sí, generalmente cuando se hacen esas detonaciones cambia esa estructura, pues es una detonación, es una explosión, y si por ejemplo hay un reservorio de agua cercano, subterráneo, del cual afloran unos nacimientos, pues inmediatamente se ve influenciado por esa detonación, y esa agua, que puede estar de pronto en una parte superficial, tiende a profundizarse o a cambiar de estado. Como le decía anteriormente, ¿cómo evidenciamos esto? Pues se evidencia por el cambio de la dinámica de afloramientos y el cambio de este recurso. Utiliza la palabra estructura. Yo creo que usted se refiere a grietas. Yo entiendo por grieta como una fractura. ¿Es grieta o es el cambio de la estructura? Llamémoslo fisuras. Sí, es. Bien, yo quiero preguntarle para que también quede registro de esta preocupación, concretamente sobre la actividad agropecuaria o agroindustrial que se desarrolla en esa zona. Usted que ha estado allí y en razón de sus conocimientos técnicos y científicos, ¿ha observado o ha apreciado alguna alteración en esa actividad agropecuaria o agroindustrial que se desarrolla en ese lugar a raíz de los trabajos de exploración de la empresa demandada? Bueno, hay algo bien importante, y es que, y ojalá que pues todos, pues la idea aquí es tratar de verificar qué responsabilidades se desarrollaron y tratar de remediar los daños que se han causado. Pues esa es como una visión que tengo. Los daños principales, aparte de los desplazamientos en masa y la pérdida de carga de esos sitios donde por ejemplo habían los pastos y que se realizaron esos deslizamientos, no se empiezan a evidenciar directamente en 1 o 2 años. Eso se ve a un espacio prolongado, porque imagínense que se cambian toda esa dinámica, todos esos conductos de agua que habían, se les hace una variación y se les hace se cambia esa dinámica hidrológica, pues la capacidad de carga de esos ecosistemas va a variar y va a cambiar. Nosotros, como le comentaba y como comentaba el apoderado, tenemos una experiencia en Casanare y en Meta de muchos años, donde zonas donde eran totalmente ganaderas, donde se daban unas praderas naturales, el cual tenían una capacidad de carga bastante grandes, hoy no alcanzan a tener la capacidad de carga de la mitad del ganado o menos de la mitad del ganado que se tenía antes, y se evidencia que fue después de esta serie de procesos que se ha desarrollado en la región, y el cual pues los estudios
que se realizan, por ejemplo, el reportado ayer por la Contraloría y la Procuraduría, responsabiliza en parte a las empresas sísmicas, que han operado en la región. La representante del Ministerio de Minas quiere interrogar al testigo. No, señor magistrado, gracias. El apoderado del municipio de Firavitoba. Sí, señor magistrado, son un par de preguntas muy sencillas. Biólogo Ricaurte, usted en sus respuestas manifiesta al municipio de Tasco como actividad de la que se está desarrollando las actividades sísmicas. ¿Usted conocía el área de influencia del objeto de la acción popular de la cual nos ocupa el día de hoy? Sí, pues el área de influencia directa es la exploración que se hizo en Firavitoba y en esta ecorregión. Pero pues independientemente, yo la invitación que hago es no a sectorizar la problemática, sino a que miremos cómo se puede remediar y aprender de estas experiencias en toda la región que se está desarrollando. Porque yo no, pues la visión que yo tengo es, no puedo ver aquí este cuadrito que es mi municipio cuando pues se presenta la misma problemática en toda la ecorregión. La invitación es más bien a unirnos, a verificar pues en qué zonas están esas afectaciones y buscar la forma de remediar esos daños, que pues se deben establecer unos procesos de restauración y remediación ecológica. Si usted no conoce el área de influencia de la acción popular objeto de la que nos ocupa hoy, ¿cómo hizo la verificación de algunas zonas? Oposición. Justifique, apoderado. Honorable magistrado, objeto la pregunta, toda vez que en la respuesta anterior el señor testigo manifiesta que la acción popular refiere al municipio de Firavitoba y a esta área de influencia. Y en la pregunta que hace el apoderado del municipio de Firavitoba, comillas, manifiesta que no conoce el área de el área de la acción popular. Al lugar la objeción porque la pregunta induce la respuesta, es una pregunta sugestiva. Apoderado, reformule, por favor. ¿En qué otras zonas usted hizo las verificaciones de los cambios del ecosistema y de las migraciones de fauna y flora a las que usted se refirió en sus respuestas? Bueno, se visitó la vereda Alcaparral, se visitó pues las regiones hacia el lado de Iza, las zonas donde se desarrolló, y además se contó, pues aparte de las visitas que se hicieron, se contó con las experiencias y las entrevistas y las socializaciones de personas directamente afectadas. ¿Tiene conocimiento usted si sobre las entrevistas que desarrollaron y las experiencias contadas por la comunidad en las diferentes zonas donde ustedes visitaron, esas denuncias, esas quejas o esos reclamos de la comunidad fueron puestos frente a alguna autoridad para conocer del asunto? ¿O simplemente fueron comentarios hechos a ustedes el día de las visitas? Ellos manifestaban que se habían acercado a la personería de los municipios y que se habían acercado también a las personas sociales y que ellos habían ido a verificar y que siempre les daban una respuesta de no, pues vamos a mirar, o ya cuando iba otra persona, o sea, trataban de dilatar el proceso y manifestaban que eso ya estaba así, que no era un impacto ambiental de la sísmica, que tocaba mirar, que esperáramos que trataran de remediar con tanto monto de dinero, que un bulto de cemento, cosas por el estilo. Una última pregunta. Menciona el apoderado de la parte demandante que las actividades sísmicas aún se siguen desarrollando. ¿Sabe usted si eso es cierto? Que yo mencioné que las actividades sísmicas se seguían desarrollando. Repito la pregunta, señor magistrado. En las preguntas formuladas por el apoderado de la parte demandante se menciona que las actividades sísmicas se siguen desarrollando en área de influencia. ¿Conoce usted si se siguen desarrollando en la actualidad? No, en este momento no sé si está en stand-by o continuaron el proceso. No tengo conocimiento ni el avance ni hasta qué punto alcanzó a llegar. El conocimiento que tengo
inicial fue precisamente tratando de responder a una de las inquietudes que se planteaban. Es del área, las mallas principales que socializaron CGL cuando recién inició en Sogamoso, que fue en el auditorio de la UPTC, la sede de Sogamoso, donde ellos manifestaban qué áreas eran de interés y cuáles iban a tocar específicamente, donde allí les poníamos pues todas nuestras sugerencias y les pedíamos como personas de esta región que tratáramos de proteger todos nuestros recursos. Una última pregunta y termino. De las visitas realizadas por usted y de los detalles que nos cuentan sus respuestas, ¿usted elevó algún documento, algún archivo fotomagnético, magnético, visual, de video, que fuera presentado a alguna autoridad, alguna entidad, para poder corroborar efectivamente las evidencias que denota usted en sus respuestas, donde se haya afectaciones al ecosistema ambiental? No se ha desarrollado, no se elevó a informes a alguna entidad o a alguna corporación, no se desarrolló. Pues este proceso se ha desarrollado por invitación de un grupo de personas que se hacen llamar el colectivo ambiental del Valle Sugamuxi, y pues ha sido áreas de socialización y continuo enriquecimiento y verificar qué impactos tiene la actividad, cómo se desarrolla y cuál sería pues métodos de restauración y qué se debe y qué es procedente y qué no hacer en el área, y cómo se ve afectado toda la comunidad. Una última pregunta para el testigo por parte de este despacho. Hay un tema que me parece que es importante precisar, y es relacionado con el paisaje. Usted, como biólogo que ha estado en la región y desde el punto de vista de sus conocimientos técnicos y científicos, puede decirnos si ha apreciado un cambio en el paisaje a raíz de las actividades adelantadas por la empresa demandada. Bueno, los cambios en el paisaje que se van a empezar a evidenciar. Los que se evidencian. No, los que se evidencian en este momento son remociones en masa de varios lugares y agrietamientos en algunas viviendas. El paisaje está compuesto pues por todo lo que nosotros observamos, la biodiversidad, los bosques, la orografía, la biogeografía, todas estas zonas. Sí se ven unos cambios posterior a los procesos los procesos sísmicos que se desarrollaron en el área. Cabe destacar que estos procesos, cuando no se desarrollan unos parámetros ambientales y unas medidas ambientales estrictas, eso no se puede observar. O sea, el cambio del paisaje generalizado no se va a observar en 1, en 2, en 3 años. Se va a empezar a evidenciar a través del tiempo, y a través del tiempo es, por ejemplo, ahorita estamos en una época fuerte de sequía. Vamos a ver cuando vengan las lluvias todos los movimientos de masa que se van a presentar, que no se presentaban hace 30, hace 20, hace 50 años, que las mismas personas de estas regiones manifiestan. Bueno, estamos en época de sequía, evidenciamos, mire, estos desplazamientos, y ahora cuando llueva eso se va a incrementar en gran parte, y pues espero que en 1 o 2 años, cuando ustedes visiten esas zonas, puedan evidenciar lo que aquí se ha dicho. Bueno, como no hay más preguntas, pues damos por finalizada su declaración. ¿Quiere dejar alguna constancia? Es muy importante tanto para las empresas que están trabajando en el área, como para las personas de los municipios, para todas las partes administrativas, que armemos un equipo. El desarrollo es bueno, se ha evidenciado que pues la industria presenta algún grado de desarrollo, pero hay que hacerlo en una manera sostenible. Nuestra región es rica en arqueología, es rica en biodiversidad, es rica en afloramientos de agua, en reservas hídricas, en páramos. Si nosotros no nos unimos, si no nos ponemos la camiseta de la conservación, estos recursos se van a perder. Y pues tristemente, las personas que trabajan para las compañías y que estamos aquí, defiendan o no defiendan, o sean los que afectan o sean los afectados, somos colombianos y somos los que directamente nos vamos a ver afectados por la falta del recurso. Entonces yo lo que los invito es
a verificar esta serie de procesos, a actuar en todo momento de buena fe y como principal meta de que la conservación se realice y que haya un desarrollo sostenible y sustentable, porque pues después de que se desarrollan unos procesos y unas intervenciones tan fuertes, la remediación de esos recursos puede ser de muchísimos años, si es que se logran remediar, pero cuando cambian esos afloramientos de agua que llevan 1000 años, 2000 años cuadrando esa dinámica y esa dinámica de recargas, de centros de alimentación hídrica, pues que se vuelva a presentar es muy complejo. Entonces ahí lo que vamos a ver es un cambio total en los recursos que tenemos para nuestra vida. Entonces muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su colaboración con la Administración de Justicia, y le pido el favor que se retire del recinto para interrogar al siguiente testigo, y también para que espere y firmar el acta correspondiente más adelante. Llamamos entonces al estrado al señor Luis Zipa, por favor, que pase al estrado. Son las 12:10 del día. Les pregunto a todos si quieren que hagamos el break del almuerzo o que continuemos con las declaraciones que faltan. No son testigos especializados en conocimientos técnicos. Bueno, entonces continuamos con la diligencia. Por favor, llamamos al estrado al señor Luis Zipa. Gracias.